Al finalizar el sermón de la montaña, Jesús dijo: el que construya su casa sobre la arena se le va a venir abajo. El que construya su casa sobre la roca de mi palabra va a permanecer firme su casa. Y ahí está el secreto para la felicidad de la familia, estimados hermanos. El Señor dijo estas palabras al terminar su sermón de la montaña, que es como un resumen de su evangelio. Yo quisiera presentarle el caso de varias familias de la Biblia, cómo tienen bendición o no tienen esa bendición. En primer lugar, quisiera recordar el caso de un hombre llamado Zaqueo. Seguramente le iba muy mal en su casa, con su esposa, con sus hijos. ¿Saben por qué? Dice la Biblia: no hay paz para el impío. Impío en la Biblia es el que se ha desprendido de la mano de Dios, no tiene la bendición de Dios. Entonces a este hombre seguramente le iba muy mal. Pero la novelería se hablaba de un personaje famoso que iba a pasar por ahí, que se llamaba Jesús, y entonces él corrió para ver quién era ese personaje famoso, pero como era de bajita estatura, se subió a un árbol y ahí estaba él. Según él, estaba protegido por el ramaje del árbol. Cuando Jesús pasó para ahí, levantó la mirada: Zaqueo, hoy quiero entrar en tu casa. Y aquel hombre, por motivos sociales, para lucirse delante de todos los demás, decir: ese personaje famoso comió en mi casa. Se bajó corriendo y fue a preparar todo. Entró Jesús. Él no sabía quién era Jesús. Y Jesús no fue a hablar de política o de historia o a contar chistes. Habló la palabra. Y cuando todos se dieron cuenta, se levantó Zaqueo, creían que iba a ser un brindis de bienvenida, e hizo una confesión. La palabra de Dios le entró como espada de doble filo, como dice la carta a los hebreos, le revolvió todo adentro y él se sintió pecador. Y se levantó y delante de todos pidió perdón, y no solo. Dijo que si alguno le había hecho mal, le iba a resarcir 4 veces más, porque su especialidad era estafar a la gente. Era un ladrón con título, todos veían que tenía un alto puesto, pero él lo empleaba para la corrupción. Ahora, cuando oyó a Jesús, ese hombre se puso de pie, se confesó en público y además dijo: voy a devolver. Si he robado a alguno, le voy a devolver 4 veces más. Cuando Jesús vio un sincero arrepentimiento, le dijo: Zaqueo, hoy ha llegado la salvación a tu casa. Hermanos, todos buscamos que la salvación llegue a nuestra casa, es lo principal. Y la salvación va a llegar cuando entra Jesús. Y a Jesús solo se le deja entrar cuando uno se arrepiente sinceramente, pide perdón de sus pecados y repara el mal que ha hecho. Esa es la entrada para Jesús, para que cada familia pueda oír que Jesús diga: hoy ha entrado la salvación a tu casa. ¿De qué les sirve que tengan un buen carro, una buena casa, un buen empleo, si no tienen la salvación? ¿De qué le sirve al hombre, dice Jesús, conquistar todo el mundo si pierde su alma? La salvación es lo principal y solo entra cuando se quita el pecado por medio del arrepentimiento y la fe en Cristo. Cada uno debería preguntarse, y Jesús ya dijo: hoy entró la salvación a tu casa. Es lo que todos estamos buscando. Les presenté el caso de un hombre malo. Les quiero presentar de un hombre bueno, pero él era pagano. Era un militar. Y cosa curiosa, este hombre, que se llamaba Cornelio, reunía a los de su familia y a su manera le rezaban a Dios, a su manera. Y cuando alguien tiene buena voluntad, el Señor entra. Le mandó a un ángel. Ángel quiere decir emisario de Dios. Lo que dice el ángel es lo que Dios dice. Y le dijo: manden a llamar a Pedro.
¿Qué sabían ellos quién era Pedro? Era el primer papa, el primer jefe de la iglesia que Jesús había dejado. Y van a llamar a Pedro, y el Señor se adelantó a decirle a Pedro: vete con esos paganos que van a llegar, porque los cristianos no iban a las casas de los paganos, según ellos quedaban contaminados y no entraban. Y el Señor le dijo: vete. Y entonces él fue, y va Pedro a la casa de Cornelio, y cuando llega, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y comenzó a predicar lo básico acerca de Jesús. Y cuando él estaba predicando con el poder del Espíritu Santo, se derramó el Espíritu Santo en la casa de Cornelio. Comenzaron a hablar lenguas, a alabar a Dios, señal de la presencia del Espíritu Santo. Fuerte presencia del Espíritu Santo. Quedaron llenos del Espíritu Santo. Y entonces el primer papa de la iglesia dice: yo no sabía que también ellos podían recibir el Espíritu Santo. Y entonces dice: bueno, ahora voy a proceder a administrar el sacramento del bautismo. Y bautizaron a todos los que estaban ahí. Cornelio, con motivo de la llegada de ese famoso Pedro, pues había invitado a varias familias. Así es que varias familias estaban ahí, recibieron primero la predicación, después el derramamiento del Espíritu Santo, su Pentecostés de los paganos, y después el bautismo, el sacramento del bautismo. Cosas muy bellas, estimados hermanos. Esta familia cambió. ¿Y por qué cambió? Porque era una familia que estaba en oración. Donde hay oración, ahí llega la bendición de Dios. Una de las cosas muy lamentables es que muchas familias no oran juntos, ni se les ocurre. Cuando hay algún temblor, entonces sí, pero no les sale del corazón, sino del miedo. Y entonces recuerden eso: donde hay oración, ahí va a entrar la bendición del Señor. Y por medio de la bendición del Señor viene el derramamiento del Espíritu Santo, cosa muy importante. Pablo estaba detenido en una cárcel. Lo habían azotado, le habían puesto cadenas, y a medianoche él con su compañero Silas estaban alabando a Dios. Al carcelero eso le impresionó. Los presos no hacían eso. Y se viene un gran terremoto y el carcelero se iba a suicidar porque él pensó que se huían los presos, y si huían los presos mataban al carcelero. Antes que me maten, me mato yo. Y entonces se iba a suicidar, y Pablo lo detuvo: aquí estamos, no hemos oído. Eso le impresionó mucho. Y entonces aquel hombre cayó de rodillas y dijo: ¿qué debo hacer para salvarme? Se ve que había oído, porque Pablo, a donde iba, él predicaba la salvación por medio de Jesús. Y entonces Pablo lo va a bautizar. Pablo nunca bautizaba a la carrera si la persona no estaba evangelizada. Y se ve que también ahí lo evangelizó rápidamente, y aquel hombre sintió el poder del Espíritu Santo, se sintió nueva criatura en Cristo. Como dice el mismo San Pablo: el que está en Cristo es nueva criatura, lo viejo ya pasó, ahora todo es nuevo. Se sentía renovado. Pero él no se quedó ahí, él pensó primero en su familia. Pablo, por favor, venga a mi casa y haga lo que hizo conmigo. Y se lo llevó a su casa. Y Pablo llegó y seguramente los evangelizó como había hecho con él, y después los bautizó. Y aquí se ve al carcelero que está lavándole las llagas a Pablo que ellos mismos le habían hecho cuando lo azotaron y le pusieron cadenas. Había un cambio. El que está en Cristo es nueva criatura. Lo viejo ya pasó. Aquel carcelero era nueva criatura. Cuando él se sintió nueva criatura, él quiso eso para su familia. Y la gran pregunta: ¿qué debo hacer para salvarme? Inmediatamente Pablo le respondió: cree en el Señor Jesucristo y te vas a salvar tú y tu familia. Todo padre de familia se pregunta: ¿qué debo hacer yo para salvarme? Y la respuesta es la misma que le da la Biblia: cree en el Señor Jesucristo y te vas a salvar tú y tu familia. Porque el Padre
que ha recibido la salvación, la mamá que ha recibido la salvación, inmediatamente la llevan a su familia, con su palabra, con su ejemplo. Y eso es muy importante, que cada uno se pregunte, ¿y habrá entrado ya la salvación a mi casa? En lo primero que pensó el carcelero, mi familia, Pablo, venga a mi casa. Y allá Pablo fue, y ciertamente no iba solo para cenar, iba para predicar la palabra y con el poder del Espíritu Santo. Y ahí bautizó a todos los de la casa. Y en la casa hay hombres, mujeres, niños. Y él bautizó a todos los de su casa. Ahí hubo un derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, eso es muy importante. ¿Cómo se sentiría Josué cuando, después de haber acompañado durante muchos años a Moisés, de pronto el Señor le dice: Josué, tú vas a sustituir a Moisés? Señor, se habrá sentido muy débil para poder sustituir a ese gran líder y profeta. Tú vas a sustituirlo. Y entonces él se puso nervioso y el Señor le entregó el secreto para poder cumplir la misión que le encomendaba. Le dijo, lo primero que le dijo fue una promesa muy bella. Le dijo el Señor: lo único que te pido es que tengas mucho valor y firmeza y que cumplas toda la ley que mi siervo Moisés te dio. Cúmplela al pie de la letra, para que te vaya bien en todo lo que hagas. Repite siempre lo que dice el libro de la ley de Dios y medita en él de día y de noche. Cuando aquel estaba impresionado porque le tocaba ahora ser el líder del pueblo de Israel, sustituir al gran profeta Moisés: Señor, ¿qué hago? Medita día y noche en la ley del Señor. Para el judío, meditar no es leer a la carrera la palabra de Dios, sino rumiarla, hacer que se haga carne de su carne. Y él así lo hizo y tuvo un éxito muy grande. Cuando estaba por morir, él les dijo a todos: yo ya me voy a morir, pero antes quiero que ustedes reconozcan de todo corazón y con todo el alma que se han cumplido todas las cosas buenas que el Señor me prometió. Ni una sola de sus promesas quedó sin cumplirse, pero así es que como se cumplió lo bueno que el Señor les prometió, así también Él traerá sobre ustedes todo tipo de calamidades hasta que no quede ni uno solo de ustedes en esta tierra buena que el Señor les dio. Entonces Él les dijo: miren, yo ya experimenté esto, día y noche medité, tuve éxito, y de veras tuvo éxito. Hubo un momento muy interesante en que ellos iban de victoria en victoria. Les tocaba un pueblecito insignificante, el pueblecito de Ai, y entonces ni se preocuparon y perdieron. Y entonces Noé y los dirigentes se fueron a postrar ante el arca de la alianza, hincados. Señor, ¿qué pasó? Y por medio del profeta el Señor les respondió: entró el pecado en ustedes, investiguen. Y fueron a investigar. Y uno de los generales de Noé, Acán, con sus soldados se habían quedado con los ídolos de los enemigos. O sea, se había ido la bendición, se habían contaminado. Y esto es muy importante para un hogar. Algunos pueden llevar contaminación de adulterio, contaminación de pecado, de odio. Y todos los que son fieles, que lleven bendición, que hagan contrapeso. Es muy común, lastimosamente, que en muchos hogares hay adulterio. Alguien está llevando adulterio, o el esposo o la esposa. Y entonces los demás de la familia deben llevar mucha bendición para hacer contrapeso. El Señor le había prometido victoria tras victoria a Josué, y ellos iban y triunfaron contra ciudades amuralladas como Jericó.
y después con un pueblecito insignificante van a perder la batalla. ¿Qué pasó? Hay pecado, entró el pecado, se les fue la bendición. Cada familia debe preguntarse si tiene la bendición. Si no ha entrado ahí el pecado, se va la bendición. Por eso, cuando hay pecado de adulterio, de odio y otras cosas malas, los, llamemos así, fieles, deben llevar mucha bendición para hacer contrapeso, porque el pecado es el diablo que destruye. Muchas familias están sufriendo por el pecado, pero es que no están poniendo el remedio. No hay que ponerse a llorar, hay adulterio, no hay que poner mucha oración, ayuno, mucha lectura de la palabra, hacer el contrapeso. Así es que Josué dijo, miren, a mí me fue muy bien. Y es que de veras la Biblia lo dice claramente. La Biblia dice que donde está la palabra, esa palabra hace efecto. San Pablo a su hijo espiritual llamado Timoteo se lo dijo muy claramente. Le decía, recuerda que desde niño conoce las Sagradas Escrituras que pueden instruirte y llevarte a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Toda Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud. Dichoso tú, le decía Pablo a Timoteo, que desde niño conoce las Escrituras. En muchos hogares no se puede decir eso. La Escritura es un libro lejano, allá se tiene de adorno nada más. Algunas veces llego a alguna casa y mire, padre, esta Biblia la trajimos de España, cantos dorados, empastada en cuero y las páginas bien limpitas, esas no la han usado, la tienen como una maceta de adorno nada más. No, la Biblia es para comerse totalmente y entonces va a ser efecto. Aquí le decía San Pablo, Timoteo, dichoso que desde niño conoce las Escrituras. ¿Le puede decir usted eso a sus hijos o a sus hijas? Dichosos que conocen las Escrituras, muchos nunca han visto a su papá con la Biblia en la mano. Tal vez la mamá alguna vez, pero eso debe ser lo más común para la familia. Cada familia debe industriarse cómo leer algunos versículos de la Biblia. Por ejemplo, un caso fácil es el de las comidas. Todos por necesidad tienen que estar ahí. Muy bien, se puede hacer no una oración larga, una oración breve. Se pueden introducir algunos versículos escogidos que el papá, la mamá han escogido, que hacen bien para la familia, para oír la voz de Dios. Es indispensable. El Señor a Josué le dijo, no te preocupes, lo único que te pido, que día y noche medites en la ley del Señor. Qué cosa tan maravillosa. Lo único es que el que día y noche medita en la ley del Señor, meditar no quiere decir a la carrera ver algún versículo, no, meditar, profundizar, hacer silencio para escuchar qué me quiere decir hoy a mí el Señor. Porque mañana puedo ir al mismo texto y me quiere decir otra cosa. Porque el Señor se sirve de su palabra para martillarme si lo necesito con reprensión o para llenarme de gozo, la miel de gozo, como el profeta que se comió el libro de la palabra y dice, sentí dulzor en la boca. Para eso es la Biblia, pero todos los días, estimados hermanos, y usted debería preguntarse, ¿en mi casa conocen la Biblia? Dichoso tú, Timoteo, que desde niño conoce las Escrituras. El que conoce las Escrituras va a ir por el camino del Señor. Vivimos en un mundo atolondrado. De todo se dice y se oye, y cada uno defiende su verdad a capa y espada. Pero yo nunca puedo poner en el mismo plano la palabra de los sabios del mundo y la palabra de Dios.
Los sabios del mundo se equivocan pensando con su propia vida. Una vida de mucha cultura, de mucho talento y de adulterio, de pecado, de alejamiento de Dios. Por eso es que la palabra de Dios debe vivir en cada casa. Que la Biblia no sea una maceta más de adorno, que sea el libro de todos los días. Pero ahí está el ejemplo del papá y de la mamá. Imposible, estimados hermanos, si no dejan que la palabra hable. Jairo era un hombre encargado de la sinagoga, de ordenar la sinagoga. Pero un día su hija se estaba muriendo. Él había oído hablar de Jesús, pero los fariseos de la sinagoga odiaban a Jesús porque los había desenmascarado, los había llamado sepulcros blanqueados, muy blanquitos por fuera, pero por dentro son podredumbre. Y entonces ellos odiaban a Jesús, pero cuando se le estaba muriendo su hija, aquel hombre se echó al bolsillo su orgullo y fue a postrarse ante Jesús. Señor, mi hija se está muriendo. Y entonces vamos a tu casa. Y mientras van a su casa, le llega la noticia: ya no molestes a Jesús, tu hija ya murió. Y aquel se quedó de piedra. Jesús le dijo: no tengas miedo, solamente ten fe. ¿Cómo que solamente ten fe si ya se había muerto la hija? Pero aquel se agarró a la palabra de Jesús. Llegaron a la casa y ya estaban las plañideras en ese tiempo. Así como en las funerarias se pagan servicios fúnebres, en ese tiempo se pagaba un grupo de plañideras encargadas de gritar y de llorar y decir tan bueno, y ni lo habían conocido siquiera. Pero ese era su oficio, gritar y llorar, les pagaban por eso. Ahí estaban las plañideras y todo. Llegó Jesús y los sacó a todos. Esa niña está dormida, les dijo. Y se burlaron de Jesús, lo insultaron. Él llegó, tomó la mano de la muchachita y en su idioma le dijo: Talita cum, muchacha, levántate. Y la resucitó y se la entregó al padre. Este padre de familia ya sabía que su hija había muerto. Se lo fueron a notificar: ya no molestes a Jesús, ya no lo lleves a tu casa. Pero Jesús le dijo: únicamente ten fe. Y aquel puso su fe en el Señor. Hermanos, ¿cuántos tienen hijos muertos espiritualmente? Andan por malos caminos, ya no saben ni qué hacer con ellos. Jesús les dice: únicamente ten fe. ¿Fe en qué? En mí. Yo estoy. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, dice la Biblia. Jesús es el mismo. Ten fe en mí. Papá, mamá, acudan a Jesús con fe. Su hijo está muy descarriado, su hija muy descarriada. Confíen en Él. Únicamente te digo, confíen. Únicamente ten fe. Y vas a ver lo que son los milagros. Y el Señor les dice: confíen en mí, confíen en mí. Jesús fue invitado a una fiesta de casamiento. Estaban muy contentos los jovencitos que se acababan de casar. Invitaron a la Virgen María y yo me la imagino ayudando como mujer hacendosa de mesa en mesa. Y los jovencitos recibían los augurios que todos les daban, que sean felices, y sonreían. Y al momentito van a tener el primer susto. Ellos creían en aquello de que se casaron y fueron felices. Ya según ellos iban a ser felices porque se casaron, pero al momentito tuvieron el primer susto. Comenzaron a oír entre la familia: se está terminando el vino. Que se terminara el vino en un pueblo chiquito como Caná de Galilea era una tragedia. Y aquellos asustados, la Virgen María se dio cuenta. No hizo escándalo. Fue corriendo a donde estaba Jesús. Los demás siguieron comiendo, bailando, chistando. No se dieron cuenta, ella sí.
hijo, no tienen vino. Iba a ser una tragedia. Esas fiestas de casamiento que duraban 5 días se iban a suspender. Vergüenza para la familia, fracaso, pobres aquellos muchachos que se acababan de casar, ya tenían el gran primer problema. Jesús, debido al ruego de su mamá, cambió el agua en vino. Hizo su primer milagro. En ese momento Jesús tenía 30 años, no había hecho ningún milagro. Ante la súplica de su mamá en favor de aquella familia en problemas, hizo su primer milagro. Hermanos, aquí el Evangelio está presentando lo que cuenta que la Virgen María ruegue por nosotros ante Jesús. ¿Cómo tiene poder ante Jesús la Virgen María? El agua de sufrimiento, de sinsabores, se puede convertir en el vino mejor de Jesús. Y también es bueno recordar lo que sucedió cuando la prima de la Virgen María, Isabel, quedó embarazada ya de anciana. Y cuando el ángel a la Virgen María le anunció que iba a quedar embarazada, pero solo por obra del Espíritu Santo, le ayudó en su fe para decirle: tu prima Isabel ya tiene 6 años de embarazo, para Dios no hay nada imposible. Y entonces ella fue a visitarla a su casa, a las montañas, y apenas llegó, Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y su hijo también. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que la Virgen María iba como un sagrario ambulante. Sagrario es donde nosotros guardamos las hostias consagradas. Ella llevaba a Jesús en su seno. Al nomás introducirlo en aquella casa cambió, y ahí se derramó el Espíritu Santo en Isabel y en su hijo Juan Bautista, que iba a ser el que iba a preparar el camino al Señor. Y comenzó a gritar y a decir cosas maravillosas, y entre esas dijo: bendita tú entre las mujeres, de donde a mí que venga a visitarme la madre de mi Señor. Estaba hablando el Espíritu Santo por medio de ella. ¿Cómo iba a saber Isabel eso? Y la estaba llamando la madre de mi Dios, de mi Señor. Mi Señor en la Biblia quiere decir mi Dios. Y la Virgen María pues solo dijo: mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Estimados hermanos, ¿dónde está la Virgen María? Entra Jesús. Y donde entra la Virgen María llega la gran intercesora por nosotros ante Jesús. Solo hay un intercesor entre Dios y el Padre, dice la carta a Timoteo, para la salvación. Usted cuando tiene un examen: mamá, rece por mí. Ella es una intercesora ante Jesús. Mamá, estoy enfermo. Y la mamá con devoción ora e intercede por su hijo. La Virgen María sigue intercediendo por nosotros cuando la llamamos. Es la madre de mi Señor. Como en Caná de Galilea se pasan apuros, pero cuando están Jesús y la Virgen María, ahí el agua de los problemas, de los sinsabores de la vida, se cambian en el vino generoso de Jesús. Por eso hay que preguntarse si uno ya invitó a Jesús, porque la salvación entra con Jesús. Y eso lo dice el libro del Apocalipsis muy claramente. El libro del Apocalipsis presenta a Jesús resucitado, que está tocando a una puerta. Y dice: he aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye y abre, entraré y cenaré con él. Jesús solo toca. Muchos llevan años de oír tocando a Jesús y no le han abierto. Le abrieron a Santa Claus, le abrieron a los amigos, le abrieron a tantas cosas, pero no le han abierto a Jesús. Ábrale la puerta. ¿De qué lado de su puerta está Jesús? ¿Del lado de afuera o ya entró? Cuando entra Jesús, ahí llega la bendición. Donde está la Virgen María, entra Jesús. Estimados hermanos, Jesús dijo: si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Pero terminó el sermón diciendo: si construyes tu casa como el sabio sobre la roca, mi palabra,
ahí tu casa va a permanecer firme. Estimados hermanos, que su casa esté construida sobre la roca de la palabra, y si está la palabra, nunca van a faltar Jesús y la Virgen María. Y donde están ellos, se va a repetir el milagro de Caná de Galilea. Que así sea para todas las familias. Amén. Aleluya.